En el tema del día de hoy vamos a hablar de la ciudad, que también es conocida como medio urbano, y del campo, que es conocido como medio rural. Vamos a comenzar hablando cuando los humanos comenzaron a asentarse, es decir, a ser los primeros poblados. A ellos lo que les interesaba era tener comida segura. Por lo tanto, cuando dejaron de ser nómadas y se convirtieron en sedentarios, se instalaron en lugares que tuvieran agua, es decir, cercas de ríos, de costas y de tierras fértiles, tanto para la agricultura como para la ganadería, porque lo que les interesaba es tener alimento. Entonces, por eso, al inicio de nuestra vida sedentaria, la mayoría de las personas vivía en el campo. Una persona vivía en la ciudad y 7 vivían en el campo. El campo era el más poblado. Luego, la agricultura ganadería se diversificó. Se desarrolló el comercio, es decir, empezamos a comprar y a vender, y se desarrolló la industria. Y eso hizo que hace aproximadamente 100 años comenzaran las personas a mudarse del campo a la ciudad, que es la situación que tenemos ahorita. Entonces, hoy en día, más de la mitad de las personas viven en las ciudades y diariamente 180,000 personas abandonan el campo, o sea, el medio rural, para venirse a vivir a la ciudad en busca de una mejor calidad de vida. Para poder considerar un poblado como un poblado urbano, es decir, como una ciudad, se toma en cuenta el número de habitantes, pero no es lo mismo en todos los países. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, en México y en Estados Unidos, con 2,000 personas que vivan en un poblado, ya se puede considerar ciudad. En España y Grecia tienen que vivir 10,000 personas para que sea considerado ciudad. O sea, con 4 ciudades de México apenas se ajusta una ciudad de España o Grecia. Y en Dinamarca, que es un país que está muy al norte, muy frío, que no tiene mucha población, 250 personas ya son consideradas ciudad. Es decir, 10 ciudades de allá apenas harían una aquí en México. Por lo tanto, dependiendo del lugar donde me encuentre, va a ser si un medio es considerado campo o es considerado ciudad. Las ciudades tienen muchos beneficios. Por ejemplo, son proveedoras de empleo. Tienen gran diversidad de empleo, tienen muchos servicios, es decir, tienen agua, drenaje, internet, transportes, pavimento, educación, ¿sí? Tienen hospitales especializados en enfermedades, tienen escuelas hasta donde quieras estudiar, maestrías, doctorados, licenciaturas, tienen mucho entretenimiento, cines, parques, circos, tienen mucha ciencia y tecnología. A diferencia del campo, que el campo pues no tiene las mismas fuentes de empleo porque la mayoría de las personas se dedica a la agricultura y a la ganadería nada más, a servicios, perdón, a empleos que utilizan recursos naturales de ahí del campo. No tiene muchos servicios, es decir, hay medios rurales que no cuentan con luz o con agua potable, con drenaje, con carreteras, no cuentan con medios de transporte, no cuentan con hospitales, algunos tienen una pequeña clínica pero atiende lo básico y otros ni siquiera una pequeña clínica. Hay escuelas pero a veces es hasta el nivel básico, es decir, primaria o secundaria, máximo prepa si es un poblado rural un poco grande, pero la mayoría falta de universidades, si no es que no hay ningún poblado rural que tenga universidades. También no tiene muchos medios de entretenimiento, es decir, no hay a dónde divertirte el fin de semana, no hay como que vamos al cine o vamos al parque. Tampoco hay mucha ciencia y tecnología. Pero las ciudades son autosostenibles. ¿Qué quiere decir? Que una ciudad puede sobrevivir, perdón, el campo es autosostenible. ¿Qué quiere decir? Que el campo puede sobrevivir sin la ciudad. Obviamente va a tener una calidad de vida mala, tal vez porque, como ya mencioné, sobre todo no tiene hospitales especializados, pero puede sobrevivir fácilmente sin la ciudad. Y sin embargo, la ciudad no sobrevive sin el campo, porque todos los recursos que se producen en el campo, es decir,
La agricultura, la ganadería, el agua, los minerales, materias primas como maderas o pieles provienen del campo. Es decir, sí, las ciudades son proveedoras de empleo, pero gracias a que del campo traen materias primas para hacer industrias, para poner fábricas. Entonces, las ciudades no sobrevivirían sin el campo. Aparte, las ciudades tienen todas estas cosas buenas, como ya lo mencionamos, que hacen que en el campo haya mucha escasez. Sin embargo, como aquí menciono, Tokio es la ciudad más poblada del mundo. Y las ciudades superpobladas también tienen problemas que el campo no tiene. Ya que aunque sí hay servicios, hospitales, escuelas, entretenimiento, entre más poblada sea una ciudad, menos calidad van a tener esos servicios para muchas personas. Obviamente va a haber personas ricas con un nivel económico alto que puedan darse el lujo de todas estas comodidades de la ciudad. Pero hay ciudades en las que viven personas que no pueden tener acceso a eso aunque la ciudad lo brinde. Igual, el campo, como ya dijimos, tiene pues cosas malas porque tiene escasez de productos y servicios que tiene la ciudad, pero tiene el beneficio de que puede sobrevivir sin la ciudad. Para finalizar, quisiera agregar esta parte donde dice que el campo y la ciudad como los conocemos no son así en todo el mundo. Es decir, yo aquí en México conozco el campo, la mayoría de los medios rurales, de las comunidades rurales, no tiene pavimento o no tiene drenaje, sí tiene electricidad, la mayoría tiene agua potable, a lo mejor ya hay camionetas y escuelas como hasta primaria, secundaria. Eso es lo que yo conozco aquí en México. Pero, por ejemplo, si voy a otra ciudad, a otro país mejor económicamente que México, probablemente allá tengan muchísimas cosas que no tenemos en el campo aquí en México. Y si voy a otro lugar que tenga menor calidad de vida, pues probablemente lo que yo tengo aquí, que tengo agua potable, electricidad, no cuenten allá en aquel poblado rural. Y lo mismo, la ciudad que yo conozco, aquí en esta que vivo, que se llama Fresnillo, que está en Zacatecas, tiene pavimento, tiene medios de transporte, ciertos hospitales, escuelas, las construcciones de las casas son de cierta manera, tenemos electricidad, tenemos drenaje, tenemos agua potable. Pero si voy a una ciudad más avanzada, probablemente me falten muchísimas cosas que ya existen. Y si voy a una menos avanzada, pues probablemente tenga muchísimas cosas que en esa ciudad no existan. Entonces, depende de cada país, es las características del campo o de la ciudad. Por ejemplo, hay situaciones políticas o sociales o económicas que hacen que sean diferentes. A veces la religión, a veces la forma de gobierno, también los servicios de salud o los transportes, la calidad de la educación y el nivel educativo de la población, la vivienda, incluso el material con el que se hace la vivienda, la cultura, es decir, la música, la comida, la vestimenta, los recursos naturales hacen que el campo y la ciudad no sean iguales aquí en México que en China, que en Japón, que en Estados Unidos, que en Nigeria, que en Dinamarca, ¿sí? Pero lo que no cambia es esto, que el campo es el proveedor de recursos para la ciudad y que la ciudad es la proveedora de empleo y de servicios, no solo para la ciudad, sino también para las personas que vienen del campo, porque a veces cuando en el campo falta algún servicio o algún producto, tenemos que venir a la ciudad. Y igual, todas las materias primas de la ciudad provienen del campo. Eso sí es igual aquí y en otras partes del mundo, pero las condiciones con las que yo conozco mi campo o mi ciudad son diferentes a con las que alguien que vive en otro país considere como un medio rural o como un medio urbano. Espero que este tema les haya quedado claro. Nos escuchamos en la siguiente clase.